Buenas tardes. El día de hoy voy a presentar la historicidad del trastorno de ataques de pánico, situado en el capítulo 1 del libro Ataques de pánico de Nardone. Antes de comenzar con la presentación como tal, es importante saber que las emociones son parte fundamental del ser humano y de cualquier otra especie biológica. Las emociones, en conjunto con nuestros instintos y reflejos, nos ayudan a tomar decisiones de manera casi inmediata para mantenernos con vida o para mantenernos a salvo. Podemos encontrar vestigios de estos mecanismos o de estos sesgos por ejemplo, cuando vemos una pelusa e interpretamos que esa pelusa es una araña y tomamos una rápida decisión de brincar o de pisarla. Después comprobamos si es una araña o es una pelusa. Sin embargo, si comprobáramos antes si es una araña o una pelusa, correríamos el riesgo de ser picados y de morir. Es por esto que nuestro cerebro necesita tomar decisiones rápidas con la información que se le da en una ínfima cantidad de tiempo. Eso es importante de saber, puesto que dentro de la naturaleza, como se menciona en el prólogo, no existe un valor que se oponga al miedo. Se habla de que el miedo es mirado a la cara y se transforma del límite en recurso, cosa que podemos ver en el ejemplo que di. En última instancia, lo que hacemos es protegernos a nosotros mismos. Enfrentamos al miedo tomando una acción para mantenernos a salvo. Sin embargo, hay una cuestión paradójica que suele darse en las personas, que es asustarse de estas reacciones psicofisiológicas dentro de nuestro organismo, siendo asustarse de las reacciones lo que provoca el rechazarlas o combatirlas, exacerbándolas más y provocándonos pérdida del control. Como bien menciona la antigua sabiduría sumeria, una de las primeras civilizaciones del ser humano, es que el miedo mirado de frente se transforma en valor y el miedo evitado se convierte en pánico. Por ello, la estratagema principal para combatir este trastorno es apagar el fuego añadiendo leña. Agregaría yo, tanta leña que el fuego no le alcance el oxígeno para subsistir. Pues como menciona Nardone, el miedo, si se estimula en vez de evitarlo o de reprimirlo, se satura de sus propios excesos. Como podemos ver, el miedo como un trastorno o como un impedimento a nuestra vida es un hecho moderno. El miedo es realmente una parte fundamental de nuestra naturaleza, como mencionábamos al principio. Casualmente, tras el desarrollo de algunos farmacéuticos que podían disminuir o que pueden disminuir este trastorno es agregado a los manuales diagnósticos, haciendo una diferenciación entre este trastorno, la neurosis y la psicosis. Este hecho es criticado por Nardone, pero a su vez Nardone menciona que es interesante cómo con el desarrollo de la psicología clínica y de la psiquiatría, se vuelve cada vez más sencillo el clasificar y diferenciar las enfermedades o los trastornos conductuales y psíquicos. Posteriormente se habla de que para el año 2000 la Organización Mundial de la Salud, entre comillas, coronó a esta patología como una de las más importantes, puesto que afecta al 20% de los individuos.
y representa por tanto un bestseller de las dolencias que afligen al ser humano. Nardone atribuye el aumento de incidencia a una dinámica hiperprotectora presente en nuestra sociedad, la cual resume de la siguiente manera, a través de la paradoja de la búsqueda del bienestar, que dice de la siguiente manera: cuanto más se reducen las dificultades y se anulan el sufrimiento y el miedo, tanto mayor es la incapacidad de enfrentarse a los dolores y dificultades ante los que antes o después la vida nos situará inexorablemente. Es decir, la cultura de la gratificación inmediata y de la búsqueda de la felicidad sin dolor y sin molestia alguna nos ha hecho una especie cada vez con menos herramientas para enfrentarse a los retos, al estrés de la vida diaria y a los dolores que son comunes en la vida, como las pérdidas amorosas, como las pérdidas de un ser querido, como las pérdidas materiales. Posteriormente, Nardone explica que dentro del DSM, el Manual Estadístico de los Trastornos de Salud Mental, desarrollado por la Asociación Americana de Psiquiatría, como nosográficamente ellos clasifican al trastorno de pánico como una ansiedad que provoca miedo, siendo Nardone un opositor a esto, proponiendo lo contrario. Es el miedo psicofisiológico lo que nos genera sentimientos de ansiedad. Estos sentimientos de ansiedad aumentan la percepción de la amenaza, y al aumentar la percepción de la amenaza, nuestro cuerpo libera más miedo. Este miedo a su vez alimenta y aumenta a la ansiedad. Estamos pues ante una dinámica recursiva, como una víbora que se come su propia cola. Nardone hace hincapié en esto, pues menciona que es muy importante el no invertir la causalidad, debido a que invertir la causalidad distorsiona nuestras observaciones y nos impide hacer intervenciones estratégicas y eficientes. Menciona otro ejemplo donde los trastornos de pánico han sido atribuidos también a la depresión. Sin embargo, en estudios no patrocinados, en estudios libres de el recurso de farmacéuticas y de laboratorios, que obviamente tienen un interés económico en la clasificación de más y más enfermedades mentales, se descubre que la mayoría de las veces es quien sufre el ataque de pánico quien luego se deprime, no de la manera inversa. Es por ello que, como podemos ver, los trastornos de pánico no responden a una causalidad lineal como nos lo harían o como nos lo quisieron explicar corrientes como la cognitivo-conductual o el psicoanálisis, que hacen una búsqueda de causalidades lineales. Sin embargo, el avance de la ciencia nos ha hecho ver que en ocasiones la causa y el efecto tienden a intercambiarse en el marco del fenómeno de persistencia de un equilibrio sistémico. Nardone menciona que esta es la danza recurrente de la vida biológica y psicológica, y esto lo podemos ver en problemas de pareja, en el ciclo del agua, lo podemos ver en situaciones de nuestro día a día donde las soluciones son el problema y donde mantenemos esta dinámica de la escalera infinita, donde no sabemos cuál fue nuestro punto de partida y cuál es nuestro punto de llegada. Ambos se pierden y no sabemos pues cómo salir de esta recursividad. Y como bien mencionaba Slavik, las soluciones siempre se encuentran fuera de la dinámica que mantiene al problema.
Es por ello que el objeto de estudio no es el individuo mismo, sino la manera en la que las personas interaccionan con su realidad, ya que a partir de estas interacciones se deducen percepciones que terminan en acciones específicas para gestionar los riesgos o los retos a los que nos enfrentamos. Es por ello que es indispensable conocer las principales redundancias encontradas en distintas personas y distintas situaciones que tienen en común este trastorno. La primera de ellas es el intento de evitar o fugarse ante lo que espanta. La segunda, la búsqueda de ayuda o protección. Y por último, el intento fallido de controlar las propias reacciones psicofisiológicas. La reiteración en el tiempo de este tipo de interacción entre el individuo y la fuente de los temores es lo que incrementa la percepción del miedo o de la incapacidad de hacerle frente, lo que provoca una exacerbación de la activación de los parámetros fisiológicos, los cuales se activan de forma natural cuando estamos ante cualquier amenaza. Sin embargo, es la reiteración de la evitación de los intentos fallidos lo que termina por incrementar la percepción de la desesperanza aprendida y a decrementar nuestra autoeficacia para lidiar con este problema. Es por ello que es importante enseñarle a los clientes a deconstruir esta dinámica y a gestionarla, no a evitarla, puesto que, como ya lo vimos, la evitación del miedo es lo que termina por convertirlo en el pánico. Como bien menciona Nardone al final del capítulo, él se da cuenta de que hay realidades que se construyen y que posteriormente se sufren. Pero toda realidad construida puede ser al mismo tiempo deconstruida y gestionada, para así terminar con el sufrimiento. Entonces, como bien vimos a lo largo de este capítulo, podemos resumir al pánico como el resultado de la solución intentada por querer resolver y por querer dejar de sentir el miedo mismo, lo cual es obviamente imposible, puesto que el miedo es una parte natural de las reacciones del ser humano.